Since July, we've been working on the points of the peace formula, and by November, a document, Peace Framework, will be ready that outlines the detailed conditions for the just end to the war. And we are preparing the second peace summit, and I thank all of you involved in this process. Decía Juan Antonio Sanz la semana pasada en un artículo en Público que los avances rusos en el frente y las dudas de Estados Unidos empujan a Ucrania hacia la negociación. El periodista de Público, colaborador frecuente aquí en La Base y un especialista muy reputado en asuntos geopolíticos, señalaba que las nuevas victorias rusas en el este de Ucrania y las dudas sobre la continuación del apoyo de Estados Unidos dejaban a Kiev sin capacidad de maniobra de cara al próximo invierno. El artículo, que recomiendo leer entero, contiene algunos párrafos extremadamente valiosos. Ni en la sede de la OTAN, ni en Bruselas, ni en Washington se habla ya de una factible victoria ucraniana sobre Rusia, sino más bien de salvar los muebles en un conflicto que avanza hacia su tercer año, sin visos de solución favorable para Kiev y con un creciente número de dudas en la actuación del presidente Volodymyr Zelensky, empeñado en la participación total de Occidente en la guerra. Con el invierno a la vuelta de la esquina y gran parte de los sistemas energéticos dañados, las derrotas ucranianas en el frente del este se suceden y Estados Unidos pierde interés en el conflicto, condicionado por sus elecciones presidenciales en noviembre y por la imparable crisis de Oriente Próximo. Por su parte, la OTAN empieza a tocar el tema de las negociaciones como una salida a la contienda ucraniana. Bueno, y atención a esto de la OTAN. Estas son las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que Sanz cita en su texto. Esto dice Mark Rutte: ¿por qué es tan importante que hagamos más para fortalecer a Ucrania? Porque es el único camino hacia un acuerdo negociado. Depende de Ucrania decidir cuáles son las condiciones aceptables para una solución negociada y también cuáles son las condiciones para entablar conversaciones con los rusos. La OTAN lo que puede hacer es ayudar a fortalecer las bazas negociadoras de Ucrania, proporcionando suficiente apoyo militar. Vaya, o sea que ahora, centenares de miles de muertos después y con Ucrania reventada, la OTAN reconoce que todo esto se va a acabar negociando con Rusia. Vaya, vaya. Y yo me pregunto, ¿ahora qué van a decir todos esos sinvergüenzas progresistas que nos decían que lo de Ucrania era como la Guerra Civil Española? ¿Qué van a decir todos esos sinvergüenzas que decían que hablar de negociación y de soluciones diplomáticas y negociadas era ser putinista? ¿Qué van a decir los nuevos eurocomunistas que escribieron que no se podía criticar el envío de armas a Ucrania porque eso hacía daño a Yolanda Díaz y a la clase obrera? En fin. El precio de la guerra de Ucrania lo ha pagado el pueblo ucraniano y también cientos de miles de soldados ucranianos y de soldados rusos muertos y mutilados. Y una vez más, la guerra ha servido para retratar a los hipócritas y a los sinvergüenzas. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Inna Afinogénova. Pues nada, casi 3 años después y unos cuantos cientos de miles de cadáveres encima de la mesa, ya todo el mundo reconoce, empezando por la OTAN, que esto va a acabar en una mesa con el gobierno ucraniano y el gobierno ruso pactando paz por territorios. Estupendo. Han tenido que morir cientos de miles de personas. Irene Zugasti, ¿qué nos cuentas? Pues bueno, vamos a hablar de ese plan para la victoria de Zelensky, que bueno, nace ya tocado de muerte, y de la alternativa de los BRICS, que parece bastante interesante y hay que verla con atención. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? Bueno, vamos a ver si a través de la lectura de algunas noticias, de algunos titulares de prensa, entendemos un poco mejor cuál es la situación a día de hoy. ¿Qué nos traes, Inna Afinogénova? Vamos a ver los movimientos en el frente y qué pasa en esta región rusa de Kursk que ocupó Ucrania hace un mes en una maniobra que sirvió para publicidad, pero para poco más. Bueno, hoy nos va a acompañar Naya Sanzo de Geopolitikats y le haremos algunas preguntas sobre cómo va a ser la evolución de los acontecimientos en las próximas semanas, en los próximos meses. Arrancamos. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Adelante, compañera.
A mediados de septiembre de este año comenzó a escucharse con más fuerza aquello del plan de la victoria de Volodymyr Zelensky. Un plan presentado por el presidente ucraniano que garantizaría una salida a la guerra con el triunfo de Ucrania en el campo de batalla. De hecho, el mismo presidente dijo de este plan que buscaba una victoria geopolítica y sobre el terreno de combate antes de entablar cualquier diálogo con Moscú. Pero tras el desenlace de Kursk, el retroceso ucraniano en Donbass y también en Kharkov, el escenario del frente no es muy prometedor y un cambio político en Estados Unidos podría también complicar las cosas. El problema de los planes es que aunque a todos nos gustaría que salgan bien, se topan con la tozuda realidad y con las oportunidades que son caprichosas. Y en este sentido parece que el plan de la victoria ucraniano pues tiene poco de plan y mucho de relato. Pero cuéntanos, ¿en qué consiste realmente el plan de Zelensky? El plan como tal no se ha hecho público todavía, aunque parece que será desvelado, dicen, en los próximos días, pese a que esa esperada presentación, digamos, oficial se ha ido posponiendo, sobre todo en base a la agenda de Washington. Lo que sí ha hecho el presidente ucraniano es ir personalmente a explicárselo a diferentes líderes occidentales en otra gira en busca de apoyos. Comenzó con Biden la semana pasada y se ha recorrido Europa, entrevistándose con Macron, con Keir Starmer, con Giorgia Meloni, con el canciller Scholz y con el Papa Francisco también. Y según varias informaciones, parece claro que el plan pasa por pedir más armamento, que se levanten las restricciones de los misiles de largo alcance dentro del territorio ruso, incluidos los famosos Storm Shadows británicos, y también pasaría por una serie de acuerdos económicos para la reconstrucción de posguerra. Ya saben que en su día se cerraron acuerdos con los fondos buitre BlackRock y JP Morgan para asesorar a Kiev en esta tarea, y porque se cumpla la promesa de la membresía de Ucrania en la OTAN, que se presentaría como una garantía de seguridad. Vamos, que si leemos atentamente las declaraciones de los últimos días de Mikhailo Podolyak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, la solución pasa siempre por más armas y más participación de los países de la OTAN, especialmente de Estados Unidos, ante la amenaza de unas elecciones con victoria trumpista que hagan flaquear el apoyo de Washington. De hecho, toda esta gira de Zelensky no se ha ido tampoco de vacío. El canciller Scholz anunciaba este viernes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 1.400 millones de euros, que será suministrado de forma conjunta por Alemania, Bélgica, Dinamarca y Noruega antes de finales de este año, y que contendría, por ejemplo, defensas aéreas Iris-T y Skynex, así como blindados antiaéreos, sistemas de obuses, drones de combate, munición de artillería y radares. Aunque ya se sabe, dicen, todo esto en paralelo a un programa de paz. Complicado lo veo. ¿Cómo era eso de escalar para desescalar, Manu? Pues eso es exactamente lo que se pregunta uno, ¿no? Leyendo muchos medios que reflejan la brecha cada vez más evidente entre lo que se dice desde la oficina del presidente en Kiev y lo que los medios internacionales auguran para esta guerra en el corto y medio plazo. Enseguida lo veremos. Así es, la oficina del presidente Zelensky ha dejado claro que no va a detener la guerra, pese a lo que literalmente se escribe en Occidente. Se refería Podolyak a las cada vez más comunes portadas que hablan de una salida negociada que pase por asumir la pérdida del territorio ucraniano, y los análisis que admiten que los últimos movimientos, como el de Kursk, pues no han dado los frutos deseados, obviamente. Vamos, que parte del mismo Occidente que empujó a Ucrania a combatir hasta el último ucraniano a cambio de promesas de ser miembro privilegiado del jardín europeo, son las mismas que ahora parece que están presionando para que Ucrania asuma que va a perder sus fronteras de 1991 y que ese sería un escenario más realista que la victoria total que prometieron Borrell, von der Leyen o Biden hasta no hace tanto tiempo. Estamos hablando de momento de análisis y filtraciones, pero sí, claramente soplan vientos de cambio en el establishment occidental, algo que Ucrania asume casi como una especie de humillación colectiva, como la ha denominado Podolyak. Es más, Podolyak, como Zelensky, intentan convertir la causa ucraniana en la causa de Occidente, vinculándola a la situación en Oriente Medio. Así, esa causa, la causa ucraniana contra Rusia, se vincularía, según Kiev, con la causa de Israel contra el terror islámico. Eso decía el jefe de la oficina de Zelensky en sus redes. Cientos de misiles balísticos iraníes alcanzan Israel. Hutíes y Hezbollah disponen de armas rusas. Cientos de drones iraníes y misiles rusos y norcoreanos golpean Ucrania cada semana. Los aliados más cercanos de Occidente golpean el este de Europa y están siendo brutalmente agredidos. Junto con el ataque a Israel, se está atacando el derecho de los estados a proteger a los ciudadanos de actos terroristas. Pero a pesar de su absoluta superioridad militar, técnica y financiera, Occidente responde al acoso descarado de sus socios y aliados, manteniendo largas discusiones públicas sobre la limitación de la fuerza de una posible respuesta, o incluso discutiendo ideas sobre
¿cómo podemos rendirnos colectivamente de la forma más humillante? Así opina la oficina de Zelensky. Y no es de extrañar la sorpresa de Podolak. El otro día decía el diario alemán Die Welt que no podía comprender el pesimismo de algunos análisis con respecto a perder los territorios del Donbass, pero el hecho, lo veremos ahora, es que una visión pragmática de los movimientos en el terreno nunca indicó lo contrario. Además, la situación interna en el país sigue siendo preocupante. La bajada en la edad de reclutamiento, que fue operada en las normas ucranianas de la pasada primavera, ya no parece suficiente y hay quien apuesta en Kiev por medidas aún más rotundas, mientras el secreto a voces del alistamiento forzado, de la leva forzada y de los miles de desertores comienza a ser ya insostenible, junto a la evidencia del peso de los mercenarios extranjeros para engrosar las filas de la primera línea ucraniana. La Rada ucraniana, aprobaba una proposición de ley el pasado jueves que, a la espera de posibles enmiendas, elevaría el llamado impuesto militar del 1,5% al 5% para los residentes en Ucrania. Y también lo elevaría los impuestos para las pymes, para los autónomos y sobre los beneficios de la banca y compañías financieras. Y bueno, para defender una medida así, el ministro de Finanzas de Ucrania sostenía que esto implicaría recaudar como 563 millones de dólares para finales de este año, de 2024, y eso es muy necesario para el gasto militar. Ucrania ha recibido alrededor ya de unos 100 billones de dólares, al cambio unos 91.000 millones de euros, en ayuda internacional dirigida al pago de pensiones, de sueldos públicos o de gasto social, porque el gasto público del país se está desangrando en el frente y el déficit esperado para el próximo año es ya de 38 billones de dólares. Es decir, que sin ayuda extranjera el sostenimiento del Estado ucraniano sería actualmente casi imposible. Por eso también se entienden los movimientos a favor del retorno de la población ucraniana que se impulsan desde Kiev y que han sido especialmente polémicos porque interpelaban sobre todo a la población masculina en el exilio a regresar ¿para qué? Pues para morir en el ejército. Pero no solo, hace falta gente pues para pagar impuestos, como hemos visto, para revitalizar la economía, para sostener el esfuerzo de guerra. La crisis demográfica ucraniana, que como todo en este conflicto no data de 2022, sino que hay que buscarle las razones en la desintegración de la Unión Soviética, se mezcla hoy con el problema del alistamiento forzado que mencionábamos, la ley marcial, y con las políticas europeas de protección internacional específicamente diseñadas por Europa para Ucrania, que se activaron en el 2022 y que mantienen actualmente entre 4 y 6 millones de ucranianos en Europa, muchos de los cuales desean regresar a su país, pero otros muchos, bueno, pues no. En Rusia, por cierto, también hay desplazados por el conflicto, entre 2 y 3 millones de personas que rara vez se mencionan. Volviendo a la gira europea de Zelensky, además de la promesa alemana de ese paquete de armas, Italia se comprometió a alojar la conferencia de recuperación de Ucrania en 2025. Giorgia Meloni trasladó el apoyo total de Roma mientras sea necesario. Mientras que Macron, algo más moderado, se centró en el compromiso francés de formar soldados ucranianos como una nueva forma de compromiso galo con la victoria ucraniana frente a la agresión rusa, aunque Zelensky llegó al Elíseo con otra idea, él pensaba más en drones y en ayuda específica antes del invierno. En Londres, con Starmer, tuvo quizá lugar el encuentro más simbólico dentro de lo que fue esta gira de la semana pasada, un poco frustrada por la ausencia estadounidense. Zelensky se reunió, como decimos, con el primer ministro británico y también con el nuevo flamante secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, para abordar la integración euroatlántica y el apoyo militar que podría materializarse en entrenamiento británico en el terreno, aunque tampoco pudo cosechar ningún gran titular. Mientras se filtraba la posibilidad de un alto el fuego que mantuviese la actual línea territorial, es decir, que dejara esa parte en manos rusas a cambio de garantías de seguridad, una paz armada al estilo americano en Corea del Sur, por ejemplo. Pero esto, como decíamos, tampoco ha gustado en Kiev. Este modelo coreano de 1953 podría ser una pausa, pero no un final para esta guerra. Está claro, como afirmaba Juan Antonio Sanz, que esto parece cada vez más un escenario de, ¿se acuerdan lo que decíamos en la introducción? Salvar los muebles, con Estados Unidos centrado básicamente en sus elecciones y en la que tiene montada en Oriente Próximo, y con la OTAN hablando ya de establecer incluso conversaciones con los rusos. ¿Quién decía esto? El secretario general de la OTAN, nada menos. Y no podemos olvidar que tenemos en el horizonte la cumbre de los BRICS, que se celebrará en Kazán del 22 al 24 de octubre de este mes y que volverá a sacar a la palestra la iniciativa de Amigos de la Paz creada por China y Brasil, que une a los partidarios de poner por fin a la guerra en Ucrania con una paz negociada. Teniendo en cuenta que los anfitriones serán Rusia, India y Sudáfrica y que asistirán bien líderes como Lula o Xi Jinping, parece un espacio, pues nada desdeñable para esta alternativa de paz.
Por supuesto, esto tampoco se ve en Kiev con buenos ojos y Zelensky les acusó en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado mes tanto a China como a Brasil de ser obstáculos a una paz justa. Nada sobre Ucrania puede hacerse sin Ucrania, fue la respuesta. Pero hay 13 países que firmaron entonces un comunicado para un plan de paz de 6 puntos, incluidos Sudáfrica, Turquía, China y Brasil. Y de hecho Pekín parece interesado en impulsar esa conferencia de paz y el ministro de Exteriores chino declaró que su intención era sumar voces para esta iniciativa sin tomar parte en ningún lado del conflicto. El caso es que Moscú no la ha apoyado públicamente, porque Rusia, pues también está centrada en su narrativa de hacia la victoria total, lo que implicaría todos los objetivos marcados por Putin, incluidas las fronteras de las 4 regiones, así que también está la posibilidad de que desde Rusia no se vea con buenos ojos tampoco esta iniciativa y apuesten por aprovechar la actual coyuntura militar para seguir con la invasión. La iniciativa chino-brasileña se basa en 3 principios de desescalada del conflicto: cese de las hostilidades, prohibición de uso de armas de destrucción masiva y del ataque a infraestructuras como las plantas nucleares, por ejemplo. Y por último, adhesión al respeto por la soberanía e integridad territorial de los estados, tal y como establece la Carta de las Naciones Unidas. En un momento en que Occidente ya habla abiertamente de crisis en la estrategia para Ucrania y con el escenario internacional centrado en Oriente Próximo, ¿no parece esta acaso una alternativa razonable? En fin, yo creo que sí. Lo que pasa es que algunos decíamos esto hace casi 3 años y nos llamaban putinistas. Gracias, compañera. The first point of the plan focuses on whether the deficit of geopolitical certainty in Europe will be resolved. Does Ukraine have a place in NATO? If yes, and this is properly confirmed, Putin will lose geopolitically. No sabemos si perderá geopolíticamente. Manu Levin, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues os cuento, dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. El HuffPost, hoy mismo, la gran debilidad de Rusia queda completamente expuesta tras el último movimiento explosivo de Ucrania. El HuffPost hace 3 días, Alemania arma a Ucrania hasta los dientes y añade de regalo los lanzamisiles que hacen temblar a Rusia. La propaganda de guerra en muchos medios occidentales continúa a pleno rendimiento, en particular en el HuffPost, Grupo Prisa, cuyos titulares recuerdan más, pues no sé, a las arengas de una hinchada de fútbol que a algo que se pueda llamar información, propaganda sobre los explosivos movimientos de las tropas ucranianas, la gran debilidad de Rusia y el plan de victoria. Volodymyr Zelensky presenta a sus aliados el plan de victoria de Ucrania en su gira por Europa, se titulaba el viernes Euronews, pero aunque los barrabravas como el HuffPost o Euronews no decaen y siguen jaleando con lo que encuentren a mano, la mayoría del estadio parece que ya ha ido pasando a otro estado de ánimo ante el devenir de los acontecimientos. Así que hoy os traigo titulares sobre 4 elementos que creo que pueden ayudar a entender un poco mejor el escenario real en el que nos encontramos. Pues vamos con ello. ¿Cuál sería la primera de esas 4 ideas? 1. Fracaso de la incursión ucraniana en Kursk. La razón, hace 3 días. Rusia ha despertado en Kursk, lanza su mayor contraofensiva desde agosto y amenaza con estrangular las tropas ucranianas. Las imágenes por satélite muestran que el contraataque del Kremlin ha ganado casi 40 kilómetros cuadrados en un día y puede cortar las líneas de suministro y evacuación del ejército ucraniano. Otra de la razón, también de hace 3 días. Soldados ucranianos se quejan. Si el plan es quedarnos en Kursk, agotará nuestros recursos. Desde que Kiev entró en Rusia y tomó Kursk, Moscú logró su mayor avance desde 2022, conquistando 477 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en agosto. Desde que Kiev entró en Rusia y tomó Kursk, Moscú logró su mayor avance desde 2022. Parece que en lo que se refiere a la incursión en Kursk también hay bastante distancia entre lo que decía la propaganda inicialmente y la realidad. Luego ya les contaré más sobre esto. Esperen a la sección de Ina. 2. Deserciones masivas en el ejército ucraniano. The Times. El aumento de las deserciones pone a prueba la resistencia militar de Ucrania. Los ucranianos que se alistaron en el ejército en los primeros días de la invasión rusa en 2022 están agotados. La deserción se está convirtiendo en una opción cada vez más atractiva. Según datos publicados por el fiscal general de Ucrania,
De enero a septiembre de este año se iniciaron 51.000 procedimientos penales relacionados con deserciones y salidas no autorizadas de unidades militares. Esto ya es el doble que en 2023, cuando se registraron 24.000 casos, y mucho más que en 2022, cuando solo se iniciaron 9.000 procedimientos de este tipo, señala The Times. El País, hoy mismo, alarma en Ucrania por el aumento de las deserciones en el ejército. Al menos 80.000 soldados han abandonado sus unidades en lo que va de guerra, más de la mitad de ellos en los primeros 8 meses de este año. Hay quienes hablan incluso de 150.000, el País habla de 80.000. Y atención a la información de Der Spiegel. Un médico, jefe de una comisión regional de informes médicos en el oeste de Ucrania, aparentemente ganó millones de dólares liberando a hombres de la movilización con certificados falsos. Su mujer era miembro del Parlamento regional por el partido del presidente. El partido se distanció y excluyó a la mujer del grupo, pero el regusto queda. In other words, en otras palabras, cada vez más jóvenes ucranianos hacen lo que pueden para evitar morir en el frente de una guerra que ya se dirige hacia su tercer aniversario, e incluso surgen los espacios para la corrupción de quienes tienen en su mano facilitar las deserciones. Mientras Zelensky, con su traje verde militar, envía más y más y más soldados a la trituradora, pues la familia de una diputada de su partido se hace millonaria librando a los hombres del reclutamiento. En fin, así funciona la corrupción en la guerra. Tremendo, a ver cuándo sale la película, ¿no?, sobre la lista de ese médico. Bueno, nos dan una idea estos dos elementos sobre la situación del lado ucraniano. 3. Os leo titulares. Blog Euribor, el misterioso crecimiento de la economía en Kirguistán. Le Grand Continent, ¿por qué las exportaciones europeas a Kirguistán se han multiplicado por 10 en 2 años? Las exportaciones europeas a Kirguistán se han multiplicado por 10 en 2 años. ¿Qué pasa en Kirguistán? ¿Qué pasa que no nos habríamos enterado de esto? ¿Por qué fluyen las mercancías por allí a un ritmo 10 veces superior al habitual? No lo entiendo, Levin. Vámonos a Kirguistán allí de vacaciones, sí, a abrir Canal Red allí. El milagro económico kirguistaní. ¿Qué ha ocurrido? Más titulares que ya dan un poco más de información sobre tu pregunta. Euronews, ocuparse de los negocios. ¿Cómo Kirguistán se convirtió en el intermediario de Moscú? El HuffPost, Alemania aumenta sus exportaciones un 1.300% al diminuto desván de Putin. La Sexta, la ruta secreta de Putin, crecen un 953% las exportaciones de Kirguistán a la Unión Europea tras la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, la ruta secreta de Putin y de Scholz y de Macron y de Tusk, claro, y de Sánchez, que parece que el truqui está sirviendo por ambas direcciones. Vamos, que las terribles sanciones occidentales a Rusia se las están saltando más que los torniquetes de un tren de Buenos Aires. En fin, las élites están en guerra, pero los muertos los ponen los pueblos, mientras ciertas empresas siguen haciendo negocios funcionando a pleno rendimiento gracias a los gobiernos de sus países, que están con la libertad, pero antes que la libertad está el business, claro, ¿verdad? Ojalá hagan juego, caballeros. En fin, no es que las sanciones no hayan tenido ningún efecto, sí han incidido, pero bastante menos de lo esperado o de lo proclamado, y es evidente que tanto por parte rusa como, ojo, por parte europea se están burlando las sanciones, pero con recochineo, además. No parece, volviendo a nuestro análisis, que esa arma esté siendo muy efectiva, y con todo ello, 4. Comienza a naturalizarse poco a poco, no solo ya internacionalmente, sino en el interior de la sociedad ucraniana, la idea de que Kiev acabará cediendo territorios a Moscú como parte de un posible acuerdo con Rusia. 20 minutos. Ucrania se abre a ceder territorio en un futuro plan de paz. Hay señales de fatiga y parte de la población lo vería positivamente. Y vamos a detenernos un poco en la pieza que ha publicado el diario alemán Der Spiegel. Antes adelantábamos algo ya sobre ese médico. Der Spiegel, un país que se desangra. Ucrania está entrando en su tercer invierno de guerra y podría ser el peor. El gobierno de Kiev está considerando por primera vez acuerdos amargos con Rusia. Der Spiegel informa sobre la ofensiva ucraniana en Kursk. Dice, el optimismo que despertó entre muchos en el país, en Ucrania, el avance ucraniano hacia territorio ruso cerca de Kursk en agosto se ha evaporado, aunque los ucranianos continúan ocupando partes de la región. Y habla Der Spiegel del estado de ánimo general respecto de la guerra y de la aceptación creciente de la posibilidad de una cesión de territorio. Con el lento y aparentemente
aparentemente imparable avance de los rusos, el país, al parecer, ha vuelto a caer en el sombrío estado mental de la guerra de desgaste. La guerra corroe a ambos bandos, al agresor y al defensor, pero por el momento parece que Ucrania podría quedarse primero sin fuerza, voluntad y recursos. Los soldados están agotados, la sociedad se está cansando de la guerra, hay crecientes críticas entre la población al presidente y a su poderoso personal. El pronóstico es malo, afirma un alto funcionario ucraniano en Kiev. Le preocupa la moral de algunas partes de las tropas. La gente ya no quiere pelear, dice. Las injusticias de la guerra podrían desgarrar a la sociedad, dice también. Por primera vez desde la invasión rusa en febrero de 2022, en la capital ucraniana, dice Der Spiegel, se debate seriamente sobre escenarios en los que el país renuncie inicialmente a la reconquista completa de sus zonas ocupadas, casi el 20% del territorio ucraniano. El funcionario admite que tenían una idea equivocada de la victoria. Creíamos que la victoria tenía que ser la rendición incondicional de la Rusia de Putin. Un acuerdo también debe ser beneficioso para Rusia, afirma con naturalidad. En realidad, que el desenlace de esta guerra se va a parecer bastante a esto que apunta Der Spiegel, citando fuentes ucranianas, lo llevamos contando meses y lo sabe cualquiera desde febrero de 2022. El tema es cuántos cadáveres más habrá que poner sobre la mesa para que se negocien los términos de un acuerdo de paz que en realidad están bastante claros desde el principio. Continúa Der Spiegel ofreciendo datos, atención, de encuestas de opinión ucranianas. El optimismo y la resiliencia de los ucranianos no están colapsando, pero sí se están desmoronando. Según una encuesta, en el primer año de la guerra, el 80% todavía creía absolutamente en una victoria ucraniana. Este año la cifra es del 60%. El número de personas dispuestas a soportar la lucha de liberación mientras dure cayó del 72% al 63% entre mayo y septiembre, según el Instituto Internacional de Sociología de Kiev. Al mismo tiempo, está creciendo la disposición a llegar a acuerdos, especialmente entre los más jóvenes, que potencialmente tendrán que sentarse en una trinchera en algún momento si la guerra se prolonga durante años. Si Ucrania fuera admitida en la Unión Europea y la OTAN, el 47% de los ucranianos, dice esta encuesta, estaría de acuerdo con la congelación de la actual línea del frente. Pues doble presión interna para Zelensky. Por un lado, crecen en la población los partidarios de un acuerdo de paz, pero por otro lado están los halcones ucranianos presionando en la dirección contraria, ¿verdad? ¿Verdad? Y si Zelensky se atreve a firmar un acuerdo con Rusia, pues igual lo atan a un poste, ¿no? Sin embargo, dice Der Spiegel, también hay fuerzas en el país que no quieren tener nada que ver con las negociaciones con Rusia y eso podría convertirse en un problema para Zelensky si realmente busca un compromiso. El politólogo de Kiev, Volodymyr Fesenko, describe a este grupo como los patriotas militantes. Fesenko supone que representan alrededor de 1/3 de la población. 1/3 de la población. Hay otros factores, por supuesto, pero no es demasiado aventurado decir que esa posición se corresponde sobre todo con la gente que está menos en contacto con la muerte y la destrucción. Sucede prácticamente en todas las guerras del mundo. Cuanto más cerca de la violencia está la gente, más quiere cesarla. Cuanto más lejos del frente, en el sofá, en la comunidad, pues más sigue la guerra por televisión, ¿no? Más susceptible a la propaganda. Así es, efectivamente. El caso es que esta disposición entre la población ucraniana a negociar un acuerdo, según los últimos datos disponibles, ya es mayoritaria. Y eso que los datos que vamos a dar son de hace un par de meses, así que podemos pensar que quizá han seguido aumentando. 15 de julio. Un 44% de los ucranianos cree que es momento de empezar negociaciones con Rusia frente a un 35% que se muestra en contra y un 21% que no tiene una opinión clara al respecto, según una encuesta encargada por el medio ucraniano ZN, cuyos resultados fueron publicados este lunes. Una encuesta similar, recordaba EFE, publicada en mayo del 23, mostraba que solo un 23% de los ucranianos estaba a favor de abrir negociaciones con Rusia. El mayor nivel de apoyo a las negociaciones se da en el sur de Ucrania, donde un 60% de los residentes es partidario de empezar a hablar, según los resultados del sondeo publicados este lunes. 25 de julio, otra noticia, más ucranianos se abren a ceder territorios, pero exigen garantías reales de seguridad. En el mes de mayo de 2024, un 32% de los ucranianos se declaraban dispuestos a considerar la cesión de algunos territorios ocupados para acabar lo antes posible la guerra y garantizar la independencia de Ucrania, según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, publicada este martes. En dos encuestas anteriores, realizadas por la misma institución en diciembre y febrero pasados, el porcentaje de personas dispuestos a ceder territorios había sido del 26 y el 19% respectivamente.
Vaya, pues veremos a ver quién se impone. Si la parte de la población ucraniana, que ya es mayoritaria, que quiere negociar la paz con Rusia, o si es Zelensky, la ultraderecha nacionalista ucraniana, los tamborileros de la guerra y del jardín europeo y el grupo Prisa. Esperemos por el bien de Ucrania y de Europa que se impongan los primeros. Gracias, Manu. We often hear in response to these concerns that, well, Putin, Khamenei, they're war criminals, they're terrorists, as if they're too inherently evil or immoral for us to negotiate with. But meanwhile, this administration has financed a genocide in Gaza for the last year, and every day you're up there denying accountability for it. So, what gives you the right to lecture other countries on their moral... So, if you have a policy question for me, I'm happy to take it. If you want to give a speech, there are plenty of places in Washington where you can give a speech. Yeah, but people are sick of the bullshit in here. It is a genocide. You are abetting it, and you are... En fin... Free Press. Si quieren hacer preguntas, hagan preguntas. Bueno, vamos a ver. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Inna Afinogénova. Bueno, la última gira de Zelensky por capitales europeas con el plan de la victoria ha sido un fracaso y no lo dicen adversarios de Ucrania, sino medios y analistas nada sospechosos de ser pro-Kremlin, como acabamos de ver, básicamente porque, como ya contó Irene, es cada vez más sólida la conciencia y en sectores cada vez más amplios de que la victoria ucraniana en esta guerra es inviable, por no decir imposible. Pareciera que lo entienden hasta en la propia Ucrania, lo hemos visto, aunque desde sus portavocías se dediquen permanentemente a reafirmar que solo aceptarían finalizar la guerra con Rusia retirándose a las fronteras de 1991, otra vez. Un escenario imposible, ideal para Zelensky y sus aliados occidentales, pero imposible. Y en los últimos meses, incluso aquellos que lo negaban han visto más claro que el plan de victoria de Zelensky está muy alejado de la realidad. La ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk no le está saliendo a Kiev como esperaba, mientras Rusia avanza en Ucrania más rápido que en los anteriores casi 3 años de guerra. Ni los miles de millones de dólares en ayudas, ni los armamentos que lo iban a cambiar todo en el frente, ni las movilizaciones forzadas que han podido evitar que Rusia avance lenta pero sostenidamente hacia posiciones clave en el Donbass. En septiembre, Moscú capturó 468 kilómetros cuadrados adicionales de territorio. Ahora mismo ocupa casi un 18% del territorio de Ucrania. A su ritmo actual, según cálculos de analistas militares, Rusia tardaría 88 años en ocupar todo el país. Importante tenerlo en cuenta también cuando nos hablan de que van a tomar Polonia o los países bálticos o que van a llegar hasta Finisterre en cuanto se logre un armisticio en Ucrania. Pero sí necesitaría, atención, menos de 2 años para tomar todo el Donbass. Hace 2 semanas, la ciudad minera de Ugledar cayó en manos de las tropas rusas en una maniobra que habla de un cambio de tendencia en la guerra, como apuntaba Naya Sanso, a la que vamos a tener hoy en el programa. Hace un año, el intento de asalto a esa localidad muy fortificada desde el inicio de la guerra del Donbass, que lleva ya 10 años, recordemos, pues acababa con una caravana de tanques rusos quemados y decenas de muertos. Hoy está en manos de las fuerzas rusas, lo que se considera su mayor triunfo desde la toma de Avdiivka en febrero pasado. Ugledar es importante fundamentalmente porque se trata de un nudo ferroviario entre el sur y el este de Ucrania, clave para las cadenas de suministro del ejército ucraniano. Tiene una importancia estratégica porque se encuentra en una colina que permitiría a las tropas ucranianas tener control sobre las líneas de suministro rusas en esa zona. Eso sí, no va a cambiar especialmente el frente sur-este. Ahora el objetivo ruso es la ciudad de Pakrovsk, ubicada en la intersección de las principales carreteras y vías férreas, lo que la convierte en un centro logístico vital para el frente del Donbass. Según algunos analistas, podría caer antes del invierno. Por este motivo, entre otros, se percibe un cambio de discurso en los medios occidentales sobre las perspectivas ucranianas en esta guerra y también por eso no se dan prisa a la hora ni de entregar más armamento ni de permitir ataques con misiles de largo alcance contra los territorios rusos. Decía The Economist el otro día que después de la caída de Ugledar, el panorama para Ucrania se tornó aún más turbio. Y a esto hay que sumarle el hecho de que las tropas rusas superan a las ucranianas tanto en número de efectivos como de armamento. Las tropas ucranianas están agotadas. A finales de septiembre, un oficial ucraniano encargado de defender Ugledar, que todavía no había caído, le dijo a Financial Times que sus tropas no habían visto ni una sola rotación en más de 2 años y medio de guerra.
Y además a todo esto se suma la ofensiva ucraniana de Kursk, que analizamos en profundidad cuando comenzó en agosto. Kiev destinó hacia esa región rusa su contingente más potente en un movimiento táctico calculado básicamente para detener el avance ruso en el Donbass, reforzar las posiciones ucranianas de cara a una eventual negociación y lograr nuevos paquetes de ayuda de los socios occidentales, todo con el habitual ruido mediático triunfalista de fondo. Hace unos días Zelensky seguía diciendo que la operación en Kursk estaba cumpliendo su cometido, algo que no coincide con los análisis militares más extendidos sobre el tema. Julian Ryobke, de Bild, que al principio confesaba no entender muy bien la estrategia ucraniana, porque esos 5.000 soldados enviados a atacar una región rusa bien podrían servirle a Ucrania para defender sus propios territorios en el Donbass, pues dijo en su cuenta de X hace poco que desde el punto de vista territorial, la invasión de Kursk no cumplió con ninguno de los objetivos que podía tener. Ni han logrado tomar pueblos medianamente importantes, ni han logrado controlar la central nuclear. Ni tampoco han logrado detener el avance ruso, que ese se supone que era el objetivo. Ahora mantienen ocupado un trozo de esa región meridional rusa, enfrentando contraataques y un riesgo no menor de terminar cercados por las tropas rusas. Eso sí, los titulares que han dado esa operación al principio insuflaron algo de oxígeno propagandista a todos los belicistas que siguen apostando por la guerra hasta la derrota final de Rusia desde la seguridad de sus cuartos y de sus casas a millares de kilómetros, claro. Y acabamos de dar algunas claves de lo que pasa en el frente, pero no nos olvidemos de la retaguardia. Los drones y misiles rusos han dañado las capacidades de la defensa antimisil de Ucrania y están destruyendo la infraestructura energética. Los cortes de electricidad se han convertido en una realidad para toda Ucrania y esta situación solo irá a peor en invierno. Según el nuevo secretario de la OTAN, Mark Rutte, al que ya citamos hoy, a Ucrania le espera el peor invierno de la guerra. Bueno, no hay que ser secretario general de la OTAN tampoco para saber lo que supone esa estrategia desmoralizadora en la que miles de personas tendrán que pasar días de invierno, de crudo invierno, sin luz, sin calefacción y sin agua. Claro, sería interesante saber qué preferiría si se le preguntara a esta gente por el plan de la victoria de Zelensky, ese que supone una guerra hasta conseguir retomar las fronteras de 1991, frente a una paz o al menos un alto el fuego inmediato a cambio de la cesión, aunque sea temporal, de algunos territorios. Las encuestas que dimos antes ya dan una pista. Ya sobre repasaste esto, algunas, pero ya en julio la encuestadora ucraniana bastante importante, Centro de Razumkov, revelaba que un 44% de los habitantes ucranianos consideraban que había llegado el momento de iniciar unas negociaciones con Rusia en julio, frente a un 35% que las rechazaba. Es de suponer que la llegada del invierno, así como ciertas medidas impopulares tomadas por el gobierno ucraniano, como la reciente subida de impuestos que ya citó Irene, y del impuesto también a la guerra, pues inclinará la balanza todavía más hacia el inicio de las negociaciones. Y no nos cansaremos de recordar por aquí que las negociaciones podían haberse llevado a cabo en 2022, cuando Rusia todavía no ocupaba esos kilómetros de territorio ucraniano y no había esos millares, cientos de millares de muertos. Pero se decidió seguir con la guerra, ya fuese para desgastar a Putin o porque no se le dieron suficientes garantías de seguridad a Ucrania. Pero fue así. Esta guerra podría haberse terminado hace casi 2 años, pero los que velan por el orden mundial, basado en reglas que ahora ya está claro que solo se aplican a algunos, o si no, que se lo pregunten a los pobres palestinos, esos decidieron que no, que querían guerra. Por cierto, ¿se sabe cuántas víctimas entre civiles y soldados se ha cobrado ya esta guerra? Hablamos de cientos de miles, pero ¿cuántos son? Pues son unos datos que no se revelan a nivel oficial, salvo los del adversario, claro, por lo tanto cualquier número de este tipo hay que tomarlo con pinzas, pero hace unos días New York Times decía, citando a funcionarios de Estados Unidos, que este último mes de mayores avances de Rusia en el frente fue también el mes más sangriento para sus tropas, para las tropas rusas, de las ucranianas no hablan. Según sus datos, en total, desde febrero de 2022, la ofensiva en el Donbass dejó un saldo de unas 600.000 personas entre muertos y heridos para Rusia. También estamos hablando de una pérdida 40 veces mayor que la que sufrió la URSS durante los 10 años de la invasión de Afganistán. Wall Street Journal, a su vez, informó en una exclusiva a finales de septiembre que el número total de víctimas ucranianas y rusas, entre muertos y heridos, llegaría ya a 1 millón de personas.
Una tragedia para ambos países que tiene responsables directos entre los que jalearon esta guerra, la decidieron iniciar e intensificar y no hicieron nada para pararla. Pese a esos números, dice New York Times, Rusia está reclutando entre 25.000 y 30.000 nuevos soldados al mes, lo que le permite seguir enviando oleadas de tropas a Ucrania para romper sus defensas. Y es que ese es el otro problema, ¿no?, de esta guerra, que era de sobra conocido, pero del que se prefirió no hablar hasta ahora, el demográfico, el problema demográfico. Ningún entrenamiento en las filas de la OTAN, ningún manual, ningún armamento resuelve la grave situación demográfica de Ucrania. Es una cuestión que comparten tanto Rusia como Ucrania y que tiene el mismo origen, la disolución de la Unión Soviética. Pero la diferencia es que Rusia, pese a todo, tiene a más gente y, como podemos ver, se permite esas pérdidas exorbitantes de vidas humanas a cambio de ocupar mayores territorios en el Donbass. Toda una crueldad desde el punto de vista humanitario, pero también una realidad matemática innegable. Hay más gente para mandar a la picadora de carne en Rusia que en Ucrania. Por su parte, Ucrania, que en los 30 años desde su independencia ha perdido bastante población, no se sabe con exactitud a cuántos millones porque nunca se hizo censo en ese país. Bueno, pues Ucrania está en un momento en el que puede que no queden hombres para mandar todos esos misiles enviados por la OTAN. Muchos lo empiezan a ver ya, salvo parece ser Zelensky, que seguramente también lo ve, pero bueno, parece priorizar su supervivencia política frente a todo lo demás. Tremendo. Gracias, compañera. And why is it so important that we do more to strengthen Ukraine's hand? Because it's the only way to a negotiated agreement. I believe it's the only way at the end of the road. And to convince Putin that he will not win on the battlefield. And that's the paradox. That to come to a negotiated agreement, we have to make sure that Ukraine is strong. Security guarantees, very good that they are there, and I'm so happy that Finland and many other allies and also other countries have come to security agreements with Ukraine. Hoy nos acompaña Naya Sanso de Geopoliticats. Naya, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base y a Canal Red. Encantada de saludaros. A tu juicio, ¿cuándo podremos ver una mesa de negociación con representantes del gobierno de Ucrania y del gobierno de Rusia? Bueno, a priori Ucrania nos está diciendo que eso puede verse en los próximos meses. Hubo un momento en el que la oficina del presidente de Ucrania, es decir, Andriy Yermak, la mano derecha de Zelensky, aspiraba a que esa segunda cumbre de paz, si es que la primera cumbre de que se celebró en Suiza fue realmente de paz, podía celebrarse en noviembre. Ahora la oficina del presidente niega ya esa fecha, pero aspira a que se produzca en los próximos meses. ¿Es viable que pueda producirse? A priori, aparentemente no. Las posturas siguen completamente enfrentadas, ambas partes se encuentran aún en maximalismos. Rusia exige la retirada de Ucrania de esas 4 regiones ucranianas que ha reconocido como propias. Ucrania exige la retirada completa de Rusia de todo el territorio ucraniano según las fronteras de 1991. Mientras esas posturas se mantengan, mientras no haya visión de compromiso y de negociación, terminar esta guerra va a requerir una negociación, no vamos a poder ver una mesa realmente de negociación, una mesa de paz. Podemos ver algún simulacro de diplomacia que también es difícil. A día de hoy es particularmente difícil que Rusia acepte sentarse en Suiza o en Turquía como aspira Ucrania en las condiciones actuales en las que Ucrania básicamente le exige la rendición, algo que no se corresponde con la realidad sobre el terreno. A día de hoy no se ven los visos para que esa negociación pueda darse. ¿Cuándo vamos a poder ver a las dos partes sentadas frente a frente en una mesa de negociación? Las posibilidades son una de las dos partes militarmente derrotada, ambas exhaustas, y yo sigo insistiendo en que estamos más cerca de esto último que de lo primero. Parece inviable que vayamos a ver una bandera rusa en Kiev o una bandera ucraniana en Yalta o Sebastopol, lo cual quiere decir que esta guerra o se va a cronificar en una situación como una paz armada, una Corea de la que estemos hablando durante décadas, o va a tener que haber una negociación. El problema es que de momento ninguna de las partes
acepta que esa negociación va a tener que darse en un futuro a corto plazo. Ambas esperan que la guerra larga, esta guerra ya muy extensa, pueda favorecerles a medio o largo plazo. Ucrania aspira a cortar la guerra a base de una escalada y Rusia ya parece haberse conformado con esta guerra de trincheras de alta intensidad, esta guerra de desgaste en la que su economía ha demostrado que puede aguantar mucho tiempo. Sí. Hola Naya, un placer tenerte en la base. Tú que haces un seguimiento exhaustivo no solo del frente, sino también de las narrativas mediáticas en torno al conflicto, ¿qué papel o cómo analizas cómo se está comportando la prensa española con estas últimas novedades? Bueno, en estas últimas semanas hemos visto varios artículos, concretamente incluso en El País, un medio que ha sido muy abiertamente pro-ucraniano. Hemos visto artículos en los que se habla de que Occidente estaría empezando a presionar a Ucrania para que negocie, para que ceda de alguna manera y que busque una salida negociada. Hay un artículo de Cristian Segura de la semana pasada que es muy claro. Se plantearía, y este es el planteamiento que se está viendo en grandes medios, no solo de España, sino también de Alemania y de Estados Unidos, lo que se plantearía sería una especie de paz por territorios, una paz que incluyera la adhesión rápida, la adhesión privilegiada, digamos, a la OTAN. Ese es un poco el papel que está jugando la prensa. El Corriere della Sera lo publicó también la semana pasada, el mismo día en el que Zelensky visitaba a Giorgia Meloni. Ucrania ya se ha encargado de negar esa posibilidad. Andrei Yermak publicó un artículo justo antes de la visita de Zelensky a Estados Unidos en el que hablaba nuevamente de adhesión a la OTAN, adhesión a la Unión Europea, pero también de retirada completa de Rusia de los territorios ucranianos. Ahora mismo la prensa está introduciendo esta posible variante de OTAN por territorios. Temporalmente no se habla de renunciar a ningún territorio ucraniano según sus fronteras de 1991, pero sí de una especie de vía alemana a la OTAN. Ese es el papel que está jugando a día de hoy la prensa, sin explicar realmente que una posible adhesión de Ucrania a la OTAN, según el territorio que sea, incluso con esa Ucrania técnica de facto partida en dos, sería una vía de Rusia para rechazar toda negociación. Pero de momento, en estos momentos, ese es el papel que está jugando la prensa, introducir esta idea de OTAN y paz por territorios, al menos temporalmente. ¿Qué tal, Naya? Un placer saludarte. Siguiendo un poco con esta misma reflexión, la cesión a Rusia de solo un 18% del territorio ucraniano, que además es básicamente rusófono, es un gran éxito de Ucrania y del apoyo militar occidental, porque si no, Putin habría ocupado todo el país y habría querido invadir toda Europa. ¿Crees que nos podemos encontrar a corto plazo con un relato en los medios occidentales parecido a este que acabo de decir, que nos venda, digamos, como un éxito, como una victoria, el hecho de que Ucrania solo, entre comillas, renuncie al 18% de su territorio, diciendo que, bueno, pues que la alternativa era mucho peor, etcétera, basándose en todos aquellos relatos, ¿no?, de que Putin invadiría toda Europa? ¿Crees que podemos ver ese tipo de propaganda a corto plazo? Sí, desde luego en El País lo estamos viendo ya. Esa es la dirección que están tomando grandes medios, incluso Spiegel en Alemania, también algunos medios en Estados Unidos. Ucrania, Occidente puede decir que ha rescatado a Ucrania de las garras rusas, salvo esa pequeña parte, esa Crimea que se perdió hace 10 años, el Donbass que está destruido, pero haber salvado, por ejemplo, la salida al mar, que hace viable el país. Odessa, Rusia no tiene forma ni siquiera de amenazar
Odessa, de haber salvado Kiev, de haber ganado más batallas que la Federación Rusa. Occidente es capaz de presentar ese discurso, siempre diciendo que a partir de ahora Ucrania va a conseguir un crecimiento al que Rusia no puede aspirar, que va a adherirse a las instituciones occidentales. Por lo tanto, esa mejora, esa modernización del país va a ser algo que la población del resto de los territorios van a querer regresar por su cuenta. Esto es algo que hemos escuchado desde 2014. Occidente es perfectamente capaz de cambiar ese discurso y enfocarse en esa cuestión. Lo que no veo tan claro, especialmente a corto plazo, es que Zelensky fuera capaz de cambiar el discurso. Zelensky sigue hablando de victoria. Su plan ha dejado de ser un plan de paz y ahora es un plan de victoria que ha presentado. Esa idea la ha presentado en Naciones Unidas. No sabemos qué es lo que incluye ese plan de victoria, pero sí sabemos que ya no es de paz, que es de victoria. Y esa victoria que Zelensky espera a corto plazo. Zelensky habla de terminar la guerra el próximo año, incluso en 2025, sentar las bases en 2024 y terminar la guerra en 2025. Y también habla de plan de victoria, por lo tanto no está pensando en un compromiso y es muy difícil, después de todas esas promesas que ha hecho a su propia población, que pueda cambiar el discurso a corto plazo y que resulte creíble. De ahí que haya ya medios que estén hablando del peligro que podría suponer la extrema derecha en caso de que Zelensky optara por un compromiso que no sería aceptado por esa parte de la población que no es grande, es pequeña y que no representa a la mayoría de la población, pero que sí que está muy movilizada y está armada. Ese es un poco el peligro al que se refieren algunos medios. Pero en realidad el peligro que tiene ese escenario es que no resultaría creíble y para Zelensky políticamente sería prácticamente un suicidio. Naya, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Otro de los cambios, ¿no?, en discursos mediáticos, tanto occidentales como el propio ucraniano, es la propia imagen de Zelensky, ¿no? Si hace 2 años pues estaba en la revista Time, en la tapa, salieron no sé cuántos autobiografías, pues hoy ya no vemos esa euforía con respecto a la figura del presidente ucraniano e incluso algunas encuestas hablan de que se está desplomando su índice, ¿no?, de aceptación en la propia Ucrania. Te quería preguntar si podemos de alguna forma pronosticar, prever cómo ves tú su futuro político. Su futuro político está directamente ligado a cuál sea el resultado de la guerra. Zelensky no va a poder sobrevivir políticamente si no es capaz de presentar a su población un resultado que puedan entender como una victoria. Si a lo que se dirige esta guerra es algún tipo de compromiso, algo que parece evidente teniendo en cuenta la fortaleza que ha demostrado Rusia militar y sobre todo económicamente, incluso políticamente, no se ha producido esa desestabilización interna a la que aspiraba Occidente. Esta guerra no va a acabar con una victoria ucraniana, por lo tanto en algún momento va a tener que cambiar el discurso para presentar a su población un escenario que le resulte aceptable. Si no es así, si no es capaz de reinventarse, como ya lo ha hecho en realidad, de presidente de paz, él llegó a la presidencia prometiendo compromiso, prometiendo paz, rápidamente se convirtió en un presidente de guerra y lo sigue siendo. Su vestimenta, que es lo más evidente que tenemos, no ha cambiado. Él sigue siendo el presidente de guerra. Por lo tanto, su futuro está ligado a cuál sea el resultado de la guerra y cómo entienda la población que es realmente ese resultado. Él ahora mismo está protegido por la suspensión de las elecciones. La legislación ucraniana no permite que se celebren elecciones en estado de excepción y el estado de excepción se va a mantener mientras dure la guerra. Por lo tanto, podemos ver
un periodo de interinidad en ese limbo político en el que está Ucrania, que se extienda en el tiempo. ¿Qué va a ser de él en el futuro? Su segunda defensa es que no hay realmente ninguna figura política. Zelensky quizá lo fuera en un momento, pero tampoco parece que él, por supuesto tampoco Petro Poroshenko ni Yulia Tymoshenko, ninguna de las figuras políticas que hemos conocido en las últimas 2 décadas en Ucrania tienen ese tirón para ahora mismo ser capaces de derrotar a Zelensky en unas elecciones. Tenemos que ver cuál es el resultado de esta guerra, pero desde luego la audiencia de Zelensky en este momento no es la audiencia interna. Él no depende de la opinión de la población ucraniana, sino que depende de la voluntad de sus socios extranjeros. Mientras siga existiendo esa financiación, ese flujo de armamento, de munición, de inteligencia en tiempo real, de instrucción de las tropas ucranianas, Zelensky está seguro en su puesto. No hay aparentemente ninguna mala opinión de Zelensky desde el público más importante para él a día de hoy, que son sus socios extranjeros. Por ese lado, solo vemos a medio y corto o medio plazo estabilidad política dentro de las élites ucranianas. ¿Qué será de esas élites una vez que termine la guerra? Tendrá que haber una reconfiguración de todo ese espacio político que antes de la guerra estaba conformado básicamente por esos clanes oligárquicos que en estos 10 años han perdido posiciones, han perdido mucho y que van a seguir perdiendo, teniendo en cuenta que el objetivo de Ucrania es sustituir ese poder económico en el que se basaba su poder político por grandes empresas internacionales. La reconfiguración política de Ucrania después de la guerra va a ser tan complicada como la reconstrucción física del país. Naya Sanso, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Hasta pronto. Llegamos al final del programa. Recordad que podéis haceros socias y socios en este QR que veis aquí o directamente en la web apoya.canalred.tv. Os necesitamos para poder seguir haciendo periodismo. Os vamos a dejar con un temazo ya muy viejo, pero no por ello menos apropiado, de los Negu Gorriak, Hipocrisíari Stop. Hasta mañana.